Buenos días a todos. Yo soy el doctor Rodrigo Soria García, residente de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Quiero aprovechar el espacio para agradecer al doctor Alex Anderson por haberme invitado a formar parte de este curso. El día de hoy vamos a ver la clase de integración de los síndromes coronarios agudos. Y la agenda del día de hoy es bastante breve. Vamos a dividir la clase en dos partes. La primera se va a revisar una breve introducción acerca de la relevancia del electrocardiograma en los síndromes coronarios agudos. Vamos a ver algunas consideraciones anatómicas y por qué son importantes a la hora de interpretar el electro. Después vamos a continuar con puros casos clínicos y puros ejemplos. Vamos a intentar integrar todo lo que han aprendido hasta el momento. Veremos los hallazgos más importantes, hallazgos que no deben dejarse pasar porque van a ser los que guiarán nuestra conducta terapéutica. Y no es el objetivo de esta clase revisar como tal el tratamiento de los síndromes coronarios agudos, pero sí me importaría darles algunos puntos clave para mejorar su criterio clínico y el razonamiento a la hora de enfrentarnos a este tipo de pacientes. El electrocardiograma es una herramienta con la que se cuenta desde hace ya varias décadas y es impresionante cómo sigue vigente a pesar del paso del tiempo. Es un estudio relativamente barato. Yo creo que se puede considerar ubicuo, es decir, que en la gran mayoría de los servicios de urgencia se cuenta con un electrocardiógrafo y es bastante fácil de obtener, no así fácil de interpretar. Vamos a ver que nos puede aportar una gran cantidad de información, en particular a la hora de valorar a un paciente que se presenta en el servicio de urgencias con dolor precordial. Este va a ser un parteaguas en la toma de decisión. Y la utilidad de este estudio va muchísimo más allá de las alteraciones en el segmento ST, como vamos a ver más adelante. Si bien la elevación del segmento ST nos clasifica nuestros síndromes coronarios agudos en uno con elevación y uno sin elevación, y los pacientes que tengan elevación nos va a decir que tenemos que ofrecer una terapia de reperfusión de manera inmediata o lo más oportuna posible, pues hay muchas otras manifestaciones electrocardiográficas que nos pueden aportar bastante. Por ejemplo, en cuanto al pronóstico, los electros nos van a ayudar a establecer un pronóstico en nuestros pacientes. También, con el electro podemos inferir cuál es la arteria responsable del infarto. Y vamos a ver que según la arteria ocluida va a haber un mayor o menor porcentaje de miocardio afectado. Y esto se va a ver relacionado de manera directa con el riesgo de choque cardiogénico en nuestros pacientes y por ende con la mortalidad de estos. También según la arteria responsable del infarto hay algunas complicaciones que son más frecuentes. Cuando tenemos un paciente infartado hospitalizado, también vamos a tener monitorización electrocardiográfica continua. Con esto vamos también a detectar algunas otras complicaciones como arritmias cardíacas. Por último, algo muy relevante y en lo que voy a hacer énfasis de manera continua a lo largo de esta clase es que las alteraciones o los hallazgos electrocardiográficos van a fungir como modificadores de la conducta terapéutica y nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y con esto vamos a impactar de manera real en el pronóstico de nuestro paciente. Y en cuanto al pronóstico, hay algunas consideraciones anatómicas que es muy relevante que mencionemos. Vean ustedes esta vista anterior del corazón. Vemos el sistema de la coronaria izquierda y el sistema de la coronaria derecha. En cuanto al sistema de la coronaria izquierda, vemos el tronco coronario izquierdo que nace del seno coronariano izquierdo a nivel de la raíz aórtica. Después se bifurca en la arteria descendente anterior y en la arteria circunfleja. Lo que quiero que vean aquí es que este sistema va a irrigar a todo el ventrículo izquierdo o gran parte de este. Del otro lado tenemos a la arteria coronaria derecha que nace de la raíz aórtica a nivel del seno coronariano derecho y después va a discurrir hacia inferior
para irrigar principalmente al ventrículo derecho, pero también algunas porciones inferiores del septum y del ventrículo izquierdo. Aquí lo más importante es que reconozcan que el sistema izquierdo va a ser el responsable de irrigar la mayor cantidad de ventrículo izquierdo. Y como todos sabemos, la mayor cantidad de masa cardíaca en el corazón está dada por el ventrículo izquierdo. Entonces, si nosotros tenemos oclusiones a nivel del tronco coronario izquierdo o a nivel proximal de la descendente anterior, lógicamente va a haber mayor porcentaje de miocardio en riesgo. Entonces, va a haber un mayor riesgo de choque cardiogénico y por lo tanto una mayor mortalidad en nuestros pacientes. Pero las oclusiones de la arteria coronaria derecha no se quedan atrás. Sobre todo en los pacientes que tienen oclusiones proximales y que va a haber un involucro del ventrículo derecho, esos pacientes también van a tener una alta mortalidad. Todo esto lo podemos inferir con nuestro electrocardiograma. También hay una regla, a mayor desviación del segmento ST va a haber una mayor mortalidad. Como ya mencionamos hace rato, hay algunas complicaciones que son más comunes de acuerdo a la arteria responsable del infarto. El nodo AB, en el 90% de los pacientes, está irrigado por una rama de la arteria coronaria derecha. Es por esto que los bloqueos atrioventriculares van a ser más comunes en los infartos inferiores. Por otro lado, la insuficiencia mitral aguda va a ser más común en los infartos inferiores. Y esto es porque el músculo papilar posteromedial tiene una irrigación única, solo dada por ramas de la arteria coronaria derecha. Entonces es más fácil que este músculo disfuncione o se rompa y esto nos condiciona una insuficiencia mitral aguda. También vamos a ver que la ruptura del septum interventricular va a tener una localización de acuerdo a la arteria responsable del infarto. Como pueden ver en esta imagen, se ve una ruptura donde nos lo muestra la flecha a nivel basal y esto es más común en los infartos inferiores. Por otro lado, los pacientes con infartos anteriores van a tener rupturas del septum más apicales. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a la hora de buscarlo mediante un ecocardiograma, por ejemplo, a localizar este tipo de complicaciones mecánicas. Vean ustedes todas las consideraciones anatómicas y cómo las podemos integrar a la hora de interpretar un electro. Otro ejemplo de la relevancia del electrocardiograma en estos contextos es cuando nos encontramos ante un infarto inferior y sobre todo cuando hay involucro del ventrículo derecho. Sabemos que la función del ventrículo derecho depende de la precarga. Entonces, si nosotros tenemos un ventrículo derecho que está infartado, tiene alto riesgo de disfuncionar. Entonces, es muy importante que nosotros monitoricemos cómo está nuestra precarga. Una forma de hacer esto es midiendo la presión venosa central. Entonces, un paciente con un infarto inferior que tiene extensión al ventrículo derecho va a tener una indicación de que nosotros coloquemos una vía central para poder efectuar este tipo de monitorización. Por otro lado, hay algunos fármacos que están contraindicados en este contexto. Por ejemplo, la nitroglicerina. La nitroglicerina puede disminuir mucho nuestra precarga y esto hacer que disfuncione más nuestro ventrículo derecho y por lo tanto conferirle inestabilidad hemodinámica a nuestro paciente. La morfina y los opioides tienen un mecanismo de acción similar, también pueden disminuir nuestra precarga. Entonces, estos hay que utilizarlos con muchísimo cuidado en estos contextos. Ahora continuemos con la segunda parte de nuestra clase, en donde vamos a ver todos los casos clínicos. Antes que nada, una aclaración. Con fines de tiempo y por el objetivo de esta clase, vamos a realizar las interpretaciones de los trazos de manera dirigida. Es decir, que les voy a dar los datos más relevantes de cada uno de los electros, pero no es así como los deben de interpretar en su práctica clínica diaria. Para establecer una correcta interpretación del electrocardiograma deben de ser metódicos, tienen que ir paso a paso.
desde la valoración técnica del electro para ver si está bien tomado hasta la medición del QT. Busquen el orden que les parezca adecuado. No hay un orden correcto, más o menos hay ciertas recomendaciones, pero ustedes tienen que encontrar el orden que se adapte más a ustedes y seguirlo siempre de la misma manera. Esto les va a ayudar a minimizar los errores a la hora de interpretar un electro. El caso número 1 nos habla de una mujer de 32 años, fumadora, con un índice tabáquico de 25 paquetes año, usuaria de cocaína. Se presenta en el servicio de urgencias con angina increciendo de una semana de evolución. En el servicio de urgencias le administran nitroglicerina sublingual y tiene resolución del dolor después de 15 minutos de haberlo padecido. Vean ustedes, el electrocardiograma prácticamente se encuentra normal. Pongan atención en las derivaciones pericordiales derechas, en B1, en B2 y en B3. La paciente es ingresada y 7 horas después se realiza un nuevo electrocardiograma. Vean ustedes nuevamente B1, B2 y B3 cómo cambian las ondas T. En B1 ya se invirtió la onda T, en B2 se invirtió la porción terminal de la onda T. Vean esta onda T bifásica y en B3 lo mismo. Le realizan enzimas cardíacas y estas salen negativas. A nadie le llama la atención este electro y la mandan a su casa. Siete días después regresa al servicio de urgencias y se adquiere el siguiente electrocardiograma. Nuevamente las inversiones, lo cual difiere ampliamente del primer electrocardiograma que se le realizó hace 7 días. Están ustedes ante un patrón de Wellens tipo A, que nos va a sugerir oclusión proximal de la arteria descendente anterior. En este electro ya se ve muchísimo más claro. Vean sobre todo en B2 y en B3 cómo conservamos una onda R, cómo después tenemos una ligera elevación del segmento ST y después una onda T con inversión de su porción terminal. Como ya les había comentado, esto sugiere oclusión proximal de la arteria descendente anterior. La paciente es ingresada otra vez y durante su estancia presenta nuevamente dolor precordial. Este es persistente. Obviamente le vuelven a hacer un electrocardiograma. Esto es muy importante. Si ustedes tienen un paciente hospitalizado y tiene dolor precordial, tienen que realizar siempre un electrocardiograma de control. Entonces, este es el resultado. Fíjense en las derivaciones precordiales derechas, B1, B2 y B3, cómo la onda T se encuentra positiva. Ya no tiene estas inversiones de sus porciones distales. Entonces a esto nosotros le llamamos pseudo normalización de las ondas T y nos sugiere que hay una reoclusión de la arteria descendente anterior. Le administraron nuevamente nitroglicerina a la paciente, con lo que se resolvió el dolor precordial y le volvieron a hacer un electrocardiograma. Nuevamente el patrón de Wellens. Le realizaron una angiografía coronaria y esta resultó con una lesión ostial de la arteria descendente anterior. Entonces, con esta serie de electros obtenemos las siguientes conclusiones. 1. El patrón de Wellens es sugestivo de una oclusión proximal de la arteria descendente anterior. 2. La importancia de los electrocardiogramas seriados. Por ejemplo, si nosotros vemos este electro en donde las ondas T están positivas, es probable que no nos llame mucho la atención. Pero en el contexto adecuado, en que la paciente tiene dolor y antes de este electro se presenta con este otro, pues ya adquieren gran relevancia estas pseudonormalizaciones de la onda T, que como les dije hace rato nos sugieren que la arteria se volvió a tapar.
El caso número 2 es un hombre de 42 años que se presenta en el servicio de urgencias por presentar dolor precordial intenso seguido de un síncope. El electro nos muestra elevaciones del segmento ST no muy prominente en B1, en B2 sí, en B3, en B4 y en B5. Además, elevación del segmento ST en D1 y en ABL. Tenemos depresiones recíprocas del segmento ST en las derivaciones inferiores, en D2, en D3 y en ABF. Aquí el diagnóstico diferencial en cuanto a la arteria afectada es entre la oclusión del tronco coronario izquierdo y oclusión proximal de la arteria descendente anterior. Cuando es la DA, se va a ver una elevación del segmento ST más prominente en ABR y en B1. En este caso, dado que no encontramos estas elevaciones, podemos inferir que el territorio de la circunfleja también está afectado. Y como se genera un vector de lesión también que se va hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, pues esto nos va a atenuar las elevaciones en B1 y en ABR. Entonces la conclusión aquí es que se trata de una oclusión del tronco coronario izquierdo. En cuanto a las conclusiones, este es un caso de muy alto riesgo. Hay una gran área de miocardio en riesgo. Si este paciente no se reperfunde de manera temprana, hay una alta probabilidad de que padezca un choque cardiogénico y una alta mortalidad. Lo más probable es que el episodio de síncope del paciente haya sido debido a una taquicardia ventricular. Aquí podemos también resaltar la importancia de las depresiones recíprocas. Si bien las elevaciones del segmento ST son muy evidentes, vean B2 y B3, pero no siempre las elevaciones son tan manifiestas. Entonces nosotros nos apoyamos con las derivaciones contralaterales que tienen depresiones recíprocas a veces y nos ayudan a integrar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El caso número 3 nos habla de un hombre de 72 años que se presenta en el servicio de urgencias por dolor precordial típico. Este es el electrocardiograma que se le realiza. Quiero que pongan atención en las derivaciones inferiores. En D2 podemos observar una elevación del segmento ST bastante discreta, lo mismo en ABF. Nuestra elevación más prominente la encontramos en la derivación D3. Aquí yo sí diría que es bastante evidente. Pero vamos a hacer caso también de nuestras depresiones recíprocas. Vean ustedes la derivación D1 y ABL, como a ambas se les cae aproximadamente 1 milímetro el segmento ST. Aquí hay un concepto muy importante que es el del vector de lesión. Cuando nosotros tenemos una arteria ocluida, se va a generar un vector de lesión que va hacia esa arteria ocluida. En este caso, parece ser que estamos ante una oclusión de la arteria coronaria derecha. Cuando tenemos un infarto inferior, podemos tener una oclusión o de la arteria coronaria derecha o de la arteria circunfleja. En el 80% de los casos, la responsable del infarto es la arteria coronaria derecha. Aquí para hacer esta diferenciación tenemos un método muy sencillo. Nosotros nos vamos a la derivación D2 y D3 y si la derivación D3 tiene la mayor elevación del segmento ST, esto nos va a hablar de que el vector de lesión se está yendo hacia la derecha. Si ustedes recuerdan su triángulo de Itoven y los grados de las derivaciones en el plano frontal, D3 está a más 120 grados y está hacia la derecha. Al contrario de D2, que este se encuentra más hacia la izquierda y está a más 60 grados. Entonces, cuando tenemos un infarto inferior y la elevación
es mayor en D3 que en D2, nos va a hablar de que hay un vector de lesión que se va hacia la derecha, es decir, hacia más 120 grados en el plano frontal. Por el otro lado, si es la arteria circunfleja la que está ocluida, puede haber una mayor elevación en D2 que en D3. Esto quiere decir que nuestro vector de lesión se está yendo hacia la izquierda, hacia los 60 grados, como lo representa D2 en nuestro plano frontal. Es importante también aquí hacer énfasis en que todos los pacientes con un infarto inferior deben de tener derivaciones precordiales derechas y posteriores, sobre todo las derechas. Acuérdense que es muy importante identificar si hay involucro del ventrículo derecho, porque esto va a empeorar el pronóstico de nuestro paciente y nos va a dar algunas directrices a la hora de manejar a nuestro paciente. En este caso, solo con ver este electro, podemos decir que no hay extensión eléctrica al ventrículo derecho, porque cuando eso sucede, habitualmente hay elevación de el segmento ST en B1. Ese sería un dato de un infarto inferior con extensión eléctrica al ventrículo derecho. En este caso no lo tenemos, pero de cualquier forma, siempre que haya un infarto inferior, ustedes tienen que hacer derivaciones precordiales derechas. Las conclusiones de este caso es nuevamente ver la importancia de las depresiones recíprocas. Si bien la elevación del segmento ST fue manifiesta, pero siempre nos ayudamos de las depresiones recíprocas. Y el caso número 4 es un caso muy similar al previo. Ahora sí van a poner en práctica lo que les acabo de comentar. Estamos ante un hombre de 52 años con historia de enfermedad arterial coronaria. Se presenta por dolor precordial persistente. Vean nuevamente las derivaciones inferiores. D2 tiene elevación del segmento ST, D3 tiene elevación del segmento ST, al igual que ABF. ¿Se acuerdan de la forma en que vamos a distinguir si la arteria afectada es la circunfleja o la coronaria derecha? En este caso, D3 o la elevación de D3 es mayor a la de D2, lo que nos habla de que el vector se dirige hacia la derecha en el plano frontal y lo más probable es que sea la arteria coronaria derecha. Vean aquí ABL y D1. Vean las depresiones recíprocas que presentan. Son muy prominentes. Aquí son muy marcadas, por lo cual hay que hacer énfasis en ellas. Vean ahora las derivaciones precordiales derechas. Vean B1. Tiene elevación aproximadamente de 1 milímetro. B2 tiene depresión del segmento ST aproximadamente milímetro y medio, y en B3 la misma característica, al igual que en B4 y en B5 y B6. Cuando nosotros encontramos estas depresiones en B2 y en B3, también nos habla de que estamos ante un infarto posterior. En cuanto a las conclusiones de este caso, se realizaron derivaciones derechas y posteriores y confirmaron el diagnóstico de un infarto inferoposterior con extensión eléctrica al ventrículo derecho. Entonces hay que hacer énfasis en que la elevación en B1 es un dato de infarto del ventrículo derecho. Las depresiones del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas son un dato de infarto posterior, y lo que ya habíamos comentado hace rato, la elevación del segmento ST mayor en D3 que en D2 es un dato de oclusión de la arteria coronaria derecha. Entonces, nuevamente, recuerden, todos los infartos inferiores, y más si presentan estas características, por ejemplo, las depresiones del segmento ST en B2 y en B3, pues hay que hacer tanto derivaciones derechas como derivaciones posteriores. El caso número 5 trata de un hombre de 38 años que se presenta en el servicio de urgencias por dolor precordial de 8 horas de duración. Este es el electrocardiograma que se le realizó de forma inmediata. Nos llama la atención una elevación del segmento ST
de forma difusa. Vean ustedes que esta elevación no es localizada en algún territorio coronario. No es anterior, no es anteroseptal, no es inferior. La vemos en D1, en D2, en D3, en ABL, en ABF, de B1 a B4. Desafortunadamente no contamos con las derivaciones B5 y B6, pero muy probablemente sería lo mismo. Aquí es importante contextualizar nuestro electro, es decir, hacer una buena semiología del dolor precordial. En este caso, las elevaciones difusas nos hablan de una pericarditis, y si nosotros hacemos una buena semiología del dolor precordial, es probable que encontremos un dolor precordial de características pleuríticas, es decir, que se exacerba con la inspiración, que se exacerba con el decúbito dorsal, que mejora con la posición en gatillo, que empeora con los movimientos laterales o la rotación del tórax. Entonces es muy importante, y aquí como lección, que nosotros pongamos en contexto nuestro electrocardiograma con el tipo de dolor precordial de nuestro paciente. Eh, Otros datos de pericarditis, además de la elevación del segmento ST difusa, es el signo de Spodek. El signo de Spodek es algo que no siempre es tan fácil de ver, pero yo los invito a observar la derivación de 1. Vean ustedes el segmento que está entre la onda T y la onda P, el segmento TP. El signo de Spodek nos habla de que hay una pendiente negativa desde la T hasta la P. Hay una caída de este segmento. Entonces vean, esto se puede ver en la derivación D1, también lo podemos ver en B3, incluso en B2. Se llama signo de Spodek y es un dato de pericarditis. Otro dato de pericarditis es la depresión del intervalo PR. Este aquí lo podemos ver claramente en la derivación D2, como el PR se cae aquí antes de la onda R. La elevación del segmento ST difusa, que ya comentamos, aquí también nos ponemos a hablar de las depresiones recíprocas, las cuales no encontramos. Y también hay veces que la elevación del segmento ST tiene una concavidad. Vean hacia arriba. Vean D1, vean D2 y vean B4. Aquí se cumple esta regla, también en ABL. ¿Ok? Entonces, las conclusiones de nuestro electrocardiograma es que siempre, o la gran mayoría de las veces, cuando tenemos una sola arteria coronaria afectada, la elevación del segmento ST va a ser localizada en ese territorio de la arteria coronaria. Obviamente el paciente puede tener enfermedad multivascular y afectar varios territorios, pero lo más común es que esta elevación sea localizada. Cuando se encuentren ante todas las derivaciones con elevación, en un paciente joven, tal vez sin factores de riesgo cardiovascular, piensen siempre en pericarditis. Hay varios diagnósticos diferenciales de los síndromes coronarios agudos, la pericarditis es uno, pero hay otros que nos pueden ocasionar también dolor precordial, como el tromboembolismo pulmonar o la disección aórtica. Entonces, aquí hay que hacer énfasis en la gran relevancia de contextualizar a nuestro electrocardiograma según las manifestaciones clínicas y el tipo de dolor precordial que presente nuestro paciente. El signo de Spodek, la depresión del intervalo PR, la elevación del segmento ST difusa y cóncava como datos de pericarditis. El caso número 6 habla de un hombre de 60 años que se presenta en el servicio de urgencias con dolor precordial inespecífico. Yo diría que la interpretación de este electrocardiograma es un poco más fina que las previas. Los invito a ver la derivación ABL. Vean cómo tenemos un complejo QRS de un voltaje muy pequeño. No así la onda T. Vemos una onda T muy prominente, sobre todo cuando la comparamos con el voltaje del complejo QRS. Están ustedes ante una onda T hiperaguda. Si bien está elevado el segmento ST en ABL,
Tampoco cumple como tal el criterio tal vez de 1 milímetro para clasificarlo como una elevación significativa, pero en realidad está todo lo elevado que podría estar ante un complejo QRS tan pequeño. Si nos vamos a la derivación D1, podemos ver que es un poco más manifiesta la elevación del segmento ST. Lo que sí no se nos puede pasar es la depresión recíproca en la derivación D3. Tal vez no llegáramos a ver la elevación en ABL o en D1, pero seguro la depresión recíproca en D3 la vamos a observar. Entonces, las conclusiones de este electrocardiograma fue diagnosticado con un infarto lateral por las elevaciones en D1 y en ABL y eh, lo más importante es que se queden con las ondas T hiperagudas. Las ondas T no tienen por qué ser más prominentes que el complejo QRS. En este caso, sí lo fueron. Vean otra vez ABL. Unas ondas T muy grande y un complejo QRS muy pequeño. Eso no es congruente. Entonces son unas ondas T hiperagudas. Y la importancia de las depresiones recíprocas. Se nos pudo haber pasado ABL, pero la depresión en D3 no se nos pudo haber pasado. El caso número 8 es un hombre de 49 años que se presenta con dolor precordial atípico. Este es el electrocardiograma. Vemos una elevación del segmento ST desde V1 hasta V5, con la máxima elevación en V3. Una hora después, el dolor cede de manera espontánea y se obtiene el siguiente electrocardiograma. Vean cómo la morfología de B2 se modificó ampliamente. Regresemos al primer electro. Vean la elevación que tenía en B2 y ahora vean cuando el dolor se dio espontáneamente. De repente se normalizó prácticamente esa elevación del segmento ST y empezó a invertir la posición terminal de la onda T. Le realizaron enzimas cardíacas al paciente y tuvieron una elevación mínima. Se realizó una angiografía coronaria y esta reportó una oclusión del 99% a nivel del segmento medio de la arteria descendente anterior. Al día siguiente le realizaron un electrocardiograma al paciente y se obtuvieron estas derivaciones precordiales. Aquí ya nos llama la atención como claramente podemos ver que se normaliza el segmento ST casi en un 100% y
Lo más llamativo es la inversión de la porción terminal de la onda T, desde B1 hasta B4. Esto como dato de reperfusión. Entonces, como conclusión del caso, cuando vemos una inversión de la porción terminal de la onda T, puede ser un dato de reperfusión, pero también podría ser un dato de una evolución normal de un infarto no reperfundido. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico diferencial? Bueno, como pueden ver en este electro, desde B1 hasta B3 tenemos una progresión adecuada del primer vector, es decir, que se conserva la onda R. Vean, es pequeña en B1, pero va creciendo en B2 y es más prominente en B3. Cuando tenemos estas inversiones, sobre todo en las primeras horas, como lo presentó el paciente aquí, una hora después del dolor, cuando es antes de las primeras 4 horas y además conserva este vector manifestado por las ondas R que ya les comenté, eso nos habla de que es una reperfusión que puede ser espontánea, como le sucedió al paciente, o puede ser después de una intervención coronaria percutánea. Cuando un infarto no es reperfundido y evoluciona de manera normal, habitualmente se pierde ese vector. Entonces no estaríamos aquí ante una progresión normal de nuestra onda R, como vemos desde B1 hasta B3. Podríamos estar ante complejos QS. Entonces habríamos perdido ese vector y veríamos, al menos durante las primeras 24 horas aproximadamente, esa inversión de la porción terminal de la onda T que iría progresando hasta invertirse completamente. El caso número 9, una mujer de 40 años que se presenta con dolor precordial típico. Le realizan este electrocardiograma y lo clasifican como repolarización precoz. Vean ustedes que tenemos elevaciones del segmento ST claras desde B1 hasta B4, la más prominente en B2 y B3. En las deviaciones inferiores podemos observar depresiones recíprocas y nosotros ponemos mucha atención. No se ve si sea más de 1 milímetro, pero sí vemos que se cae un poco el segmento ST tanto en D2 como en ABF y mínimamente en D3. Entonces, en este servicio de urgencias clasificaron a este electro como repolarización precoz. Afortunadamente, dejaron a la paciente en observación y llegó un familiar con un electrocardiograma que se le había realizado previamente y recientemente a esta paciente. Entonces, viendo este electrocardiograma, valorando las derivaciones precordiales derechas B1, B2 y B3, vemos que en realidad esta paciente no tenía un patrón de repolarización precoz y al contextualizar el primer electrocardiograma con el electrocardiograma previo y ver que en realidad cambiaron bastante la morfología y no tenía previamente esa elevación del segmento ST, pues nos hace el diagnóstico de inmediato de infarto agudo de miocardio anterior. Aquí, como ya les había comentado hace rato, pues nosotros nos podríamos haber fijado también en las derivaciones contralaterales, porque sí se le cae un poco el segmento ST tanto en D2 como en ABF. No son tan prominentes, yo diría que son menos de 1 milímetro, pero están ahí presentes. Creo que es un buen momento para aprovechar para hacer el diagnóstico diferencial en cuanto si se trata de una oclusión proximal de la arteria descendente anterior o o una oclusión media o distal de la arteria descendente anterior. Aquí lo más importante es saber definir si se trata de una oclusión proximal porque estos son los pacientes que tienen mayor riesgo, que va a haber una gran área de miocardio en riesgo, de miocardio afectado, y son los pacientes que tienen mayor mortalidad. Entonces, hay algunos datos que nos pueden sugerir esta oclusión proximal. Por ejemplo,
que el paciente tenga una elevación en B1 más de 2.5 milímetros. Otra es que el paciente se presente con un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. Es decir, que veríamos un patrón QR en las derivaciones precordiales derechas, sobre todo en B1 y en B2. Estas dos manifestaciones electrocardiográficas tienen una gran especificidad para detectar oclusiones proximales de la DA. Otra forma de hacer este diagnóstico diferencial y más sencilla es viendo nuestras depresiones recíprocas. Si en la cara inferior las depresiones recíprocas son más de 1 milímetro, estaremos ante una oclusión proximal de la DA. Este es un dato con alta especificidad. Pero si el paciente no tiene depresiones recíprocas o estas depresiones recíprocas son de menos de 1 milímetro, como es el caso de esta paciente, nos va a hablar de una oclusión en la DA media o en la DA distal. Lo cual podríamos concluir que es un paciente que, si bien tiene que ser reperfundido lo más pronto posible como cualquier paciente con elevación del segmento CT, no va a ser un paciente con tan alto riesgo como los pacientes con oclusiones proximales de la DA u oclusiones del tronco. Entonces, la lección de este caso es la importancia de la comparación de electrocardiogramas previos en los pacientes con electros no concluyentes. Súper importante. Por ejemplo, nosotros en el instituto, cuando llega un paciente a urgencias y tenemos un electrocardiograma no concluyente o que nos hace dudar bastante, siempre nos vamos al expediente. Afortunadamente ahí tenemos, cuando el paciente es nuestro, tenemos disponible el expediente y podemos comparar los electros. Esto nos puede dar luz o nos ha dado luz en más de una ocasión, como el caso que les acabo de comentar. No siempre tenemos el electro previo, pero bueno, es un buen consejo para sus pacientes que siempre porten con su electro o que tengan una imagen en su celular del electrocardiograma previo para que nosotros podamos contextualizar y ver si hay nuevas alteraciones. El caso número 10 es un hombre de 56 años que se presenta con dolor precordial de 5 minutos de duración. Se obtiene un electrocardiograma de forma inmediata y este no muestra elevación del segmento ST. Vean, este electro está muy bonito. Sobre todo pongan su atención en las derivaciones B2, B3 y B4. Si bien no vemos elevación del segmento ST, sí vemos ondas T muy prominentes. Fíjense en B3. ¿Recuerdan lo que les comenté hace rato sobre que la onda T no debería de ser más prominente que el complejo QRS? Vean en B3. Es un complejo QRS de aproximadamente 5 milímetros y la onda T está prácticamente del doble del complejo QRS. Entonces estamos ante ondas T hiperagudas. No es lo común ver pacientes que se presenten tan rápido en el servicio de urgencias, pero bueno, en este caso fue un paciente que probablemente está en el hospital y le hicieron el electrocardiograma durante los primeros minutos y fue un afortunado de poder ver estas manifestaciones iniciales. Le hicieron un electrocardiograma 12 minutos después y vean ustedes cómo empieza a elevar el segmento ST, sobre todo en B3, que es donde teníamos nuestra onda T más prominente, al menos si la comparamos con nuestro QRS. La moraleja de este caso, la importancia del reconocimiento de las ondas T hiperagudas como manifestación electrocardiográfica temprana y previa a la elevación del segmento ST.
Y para culminar esta plática, el caso número 15. Este es un electrocardiograma súper característico. Tenemos un hombre de 59 años con factores de riesgo cardiovascular que se presenta en el servicio de urgencias con dolor precordial. La angiografía coronaria urgente revela una lesión crítica en el tronco coronario izquierdo. Quiero que pongan atención en las derivaciones precordiales. Tenemos un B1 que no tiene alteraciones en el segmento ST, pero B2, B3, B4, B5 y B6, es decir, 5 derivaciones, aquí tienen depresión del segmento ST. Si nos vamos a las inferiores y a las laterales altas, D1 y ABL también tienen depresión del segmento ST y D2 y ABF también. Entonces en total tenemos 5, 7, 8, 9 derivaciones con depresión del segmento ST. Vean ahora ABR, tiene elevación del segmento ST. Esto es un patrón muy característico de una oclusión del tronco coronario izquierdo o de una enfermedad trivascular, es decir, afección de la coronaria derecha, de la descendente anterior y de la circunfleja. En este caso se trataba de un tronco coronario izquierdo. Este tipo de patrón lo van a encontrar en la guía de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, que si bien no vemos elevación del segmento ST, es un patrón de altísimo riesgo. Por lo tanto, en esta guía nos recomiendan que tenemos que pasar al paciente de manera inmediata a una angiografía coronaria dentro de las primeras 2 horas. Entonces, la conclusión del caso número 15, la depresión del segmento ST en 6 o más derivaciones con elevación del segmento ST en B1 o en ABR, es sugestivo de oclusión del tronco coronario izquierdo o enfermedad coronaria trivascular. Si ven este paciente en el contexto de un infarto sin elevación del segmento ST, tiene que ser tratado prácticamente con una elevación del segmento ST y tiene que pasar a cateterismo cardíaco de manera inmediata. Y para finalizar esta plática, algunas conclusiones con los mensajes más importantes. Tenga presente siempre las consideraciones anatómicas que comentamos y utilícenlas a la hora de interpretar un electrocardiograma. No realicen las interpretaciones de un electrocardiograma de manera aislada. Ya vimos que el significado puede cambiar de acuerdo a las características clínicas del paciente, a la revisión de un electrocardiograma previo o a la ayuda de electrocardiogramas seriados. Recuerden que las oclusiones proximales de la DA, las oclusiones del tronco coronario izquierdo y los infartos del ventrículo derecho son banderas rojas. Son pacientes de alto riesgo y con alta mortalidad, así que trátenlos como tal. Otra muy importante es que siempre deben de realizar derivaciones derechas en los infartos inferiores. No se nos pueden escapar esas extensiones al ventrículo derecho. Eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes en caso de que tengan alguna duda. Gracias.